Tratando de adaptarnos a esta nueva modalidad. Sí, todos aprendiendo acá. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, por suerte permite que podamos realizar este tipo de charlas, de eventos, que está bueno, porque por ahí las distancias a veces son un impedimento y en este caso no hay excusas, ¿no? Porque uno se conecta tranqui en su casa y bueno, puede acceder a charlas que por ahí, si no, son más difíciles de realizar. Sí, yo estoy Hola, aprendiendo todo. sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, gente, si les parece, vamos arrancando para ser puntual. Bueno, me presento, yo soy Elena Densart, junto con, trabajo en la Cátedra de Historia Argentina 1, soy suplente de Pedro justamente, junto con Mariela, Aiza, son las profesoras de Historia y Historiografía, y Historia Americana 1, estamos organizando este ciclo de charlas para hablar un poco de lo que es nuestra historia. Para eso convocamos a diferentes profesores, licenciados de nuestra carrera, del profesorado y la licenciatura en historia, para que puedan hablar de lo que están investigando o de lo que les gustaría poder expresar en estos pequeños conversatorios. La dinámica va a ser unos 30, 35 minutos, 25 de exposición, y después vamos a ir a unas preguntas que pueden escribir por el chat, o una vez que termina Pedro, ustedes abren el micrófono y piden la palabra. Le vamos a pedir que durante la charla silencien los micrófonos y si tienen la cámara prendida la apaguen también para el tema de no saturar el ancho de banda de los demás que están asistiendo. Como dije, este tercer encuentro va a estar disertando el licenciado Pedro Cosul. Vamos a hacer una pequeña reseña de quién es Pedro. Pedro es profesor y licenciado en Historia, egresado de nuestra facultad. Hoy en día está haciendo el doctorado, es becado del CONICET, haciendo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Rosario, y lo que va a presentar es una parte de su tesis doctoral. La semana que viene, ya les vamos diciendo, a las 18 horas vamos a tener el cuarto encuentro, que lo va a dar también el doctor Rodolfo Leyes, sobre la historia de la clase obrera entrerriana. Así que, breve introducción. Para ser organizado, nada más le pido que vayan anotando las preguntas en el chat, o si no, esperamos a después que termine, prenden el micrófono y preguntamos. Pero la idea es que después de la exposición podamos hablar entre todos, porque es un conversatorio. Así que esperemos, bueno, le presento la charla, ¿cómo se llama? Porque no la presenté. Se llama La Municipalidad de San José, Política y Sociedad en una colonia agrícola de Entre Ríos, 1863-1866. Así que acá lo dejamos al profesor Pedro, que arranque cuando él quiere. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Ire, Aixa, Mariela, por esta oportunidad. Siempre es un placer poder participar en todas las actividades que son emanadas de nuestra facultad y concretamente de las cátedras que vos, Ire, estuviste mencionando. Y la verdad que es muy necesario este ciclo de conversatorios que vengo siguiendo su desarrollo. Dado que en nuestra carrera no trabajamos historia de Entre Ríos y muchas de estas instancias pueden servir como potenciales temas o problemáticas para ser investigadas o para ser llevadas al aula, y eso enriquece aún más el campo de nuestra disciplina, ¿no? En este caso, lo que yo traje para compartir, como bien comentaste en la presentación, sería uno de los capítulos de la tesis de doctorado, cuyo objeto de estudio es la construcción de jurisdicciones municipales en la provincia de Entre Ríos entre los años 1860 y 1883. Me es como útil y necesario encuadrar la presentación que hoy vamos a hablar puntualmente sobre las dinámicas políticas de la Municipalidad de San José. Me resulta útil encuadrarlo en el plano mayor que es la tesis,
Yo allí está proyectada en 4 capítulos que los vengo escribiendo. Esta es la primera vez que presento sobre San José. Y dentro de esos capítulos yo trabajo uno primero, que es la Municipalidad de Paraná, muy efímera porque dura 1 año y medio, es precedente a la de San José que voy a hablar hoy. El capítulo 2 sería que estaría presentando por primera vez y recién estoy terminándolo de escribir. Luego un capítulo, el tercero, que tiene que ver con la Junta de Fomento de Gualeguaychú, que es posterior a esta etapa. Y por último, un cuarto capítulo más abarcativo que ya conlleva al periodo a partir de 1873, que a mí me gusta denominarlo como el periodo de efectivización municipal, en donde englobo las 3 localidades, Paraná, ya Colón en realidad, y Gualeguaychú, y bueno, voy trazando las semejanzas y divergencias que encuentro allí, ya en un periodo con una ley orgánica inclusive de municipalidades que se dictan en Entre Ríos en mayo de 1872, ¿no? Así que voy a tratar de ser muy sintético por este tiempo que me cediste, que negociamos de media hora. Así que cualquier cosa que le interese que profundice, que amplíe o con desarrolle con otro tenor, tranquilamente lo podemos hacer al final. Así que sí, voy a proyectar un PowerPoint como para que pueda ser más entendible y clara la exposición. Así que cualquier cosa, si no se escucha, me dicen y bueno, y voy ahí repitiendo y bueno, voy a ver cómo funciona este PowerPoint. No sé por las dudas si se escucha bien, si se escucha, si se ve bien ahí el Power. Se escucha, ¿sí? Y se ve bien. Sí, genial. Sí. Bien. Voy a ver si puedo. Ajá. Bueno. Lo primero que quiero marcar son las fuentes con las que trabajo. Yo abordo 3 archivos principales, que son el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, el Archivo General de la Provincia en la ciudad de Paraná. Allí varias series donde hay muchísima información sobre el material empírico respecto a esta temática. Y por último, muy interesante esto para aquellos que le interese, el Palacio San José, que cuenta con la mayor cantidad de información que hay sobre la colonia, y lo importante es que está completamente digitalizado. Uno va con un pendrive y directamente se puede traer de todas esas fuentes que allí existen, ¿no? Y ahí ya trabajo desde correspondencias entre los municipales con distintos funcionarios de la provincia, estadísticas demográficas y productivas de la colonia, peticiones, debates de la Cámara de Diputados. Por ese entonces Entre Ríos es unicameral, solamente tiene una Cámara, y ahí en la legislatura se dan debates muy interesantes sobre la naturaleza de esta municipalidad de San José. También los registros electorales, informes, distintos tipos de fuentes, ¿no? Y las hipótesis que guían esta investigación, yo las marco en 3 hipótesis generales. Luego cada punto, cada apartado del capítulo tiene su propia reflexión más específica, ¿no? Pero a nivel general, yo lo que marco es que las condiciones geográficas de la colonia de San José, sumado al afluente migratorio de quienes van a integrar esa colonia, que son inmigrantes europeos, sumados a la producción agrícola de la colonia, van a determinar los temas a ser tratados en las distintas sesiones municipales, ¿no? Una segunda, ya más bien general, que tiene que ver con la participación previa, las experiencias que traen consigo estos colonos en cuanto a la dinámica y al ámbito municipal, ¿no? Más lo que es el impulso económico que comienza a tener la colonia, particularmente la primera mitad de la década del 60, que luego lo voy a graficar ahí con unos cuadros. Y también los proyectos de modernización de la matriz productiva entrerriana que trae aparejado Urquiza,
generaron un interés mutuo en esta implementación municipal. En primer lugar, entre los colonos, ¿no? Ya que necesitaban de un ámbito para discutir temas comunes, asuntos de la propia colonia. Y por otro lado, por el Estado provincial, que estaba atravesando su etapa de consolidación. Una tercera hipótesis, esta ya más en términos historiográficos, yo me posiciono en las antípodas de lo que son los modelos teóricos hegemónicos que han analizado las municipalidades decimonónicas en la región rioplatense, ¿no? Que toman a las municipalidades como meros campos administrativos, ¿no? Donde presuntamente no se discutían opiniones políticas. Yo lo que vamos a demostrar acá con los hechos, con las distintas fuentes que hemos ido recolectando, y a partir también de la renovación en los trabajos sobre la historia política, ahí he trabajado varios historiadores franceses que me han sido muy útiles, vamos a sostener que lo político es un componente, un elemento intrínseco a la naturaleza de esta municipalidad. No me voy a detener tanto en los aspectos más metodológicos, solamente aclarar que el capítulo tiene 5 apartados. Cada uno de esos apartados se subdivide en distintos puntos, ¿no? Voy a ir marcando las cuestiones que me parecen más interesantes de cada uno de ellos, ¿no? En el primero realizo una descripción sobre las colonias en la región rioplatense, sobre todo aprovechando la gran producción historiográfica que hay para las colonias santafesinas, puntualmente para Colonia Esperanza y San Carlos. Y allí lo que quiero traer para compartir son 3 consensos básicos que hay sobre el tema, ¿no? Uno primero, en esto coinciden casi todos los historiadores, es que ya desde los primeros años estas colonias comienzan a generar una incipiente participación municipal a través de la conformación de consejos municipales, que estos consejos estaban premeditados por cada uno de los contratos de colonización que firmaban los migrantes una vez arribado al territorio con el empresario o con el director de la colonia, ¿no? Pero lo interesante, y aquí sí me puntualizo en la provincia de Santa Fe como la de Entre Ríos, es que estos consejos municipales son, o se anticipan, mejor dicho, a la institucionalización de un régimen municipal en Entre Ríos, ¿no? Son pioneros, son primeros ensayos o arquetipos jurídicos para las posteriores leyes sobre el tema que se van a legislar. Por ejemplo, en Santa Fe y en Entre Ríos, recién en mayo del 72 van a haber leyes orgánicas de municipalidades, ¿no? Por lo tanto, esto es una experiencia muy novedosa la que traen aparejado estos consejos. A su vez, un segundo consenso historiográfico es que los primeros años de los procesos de colonización generaron magros resultados económicos, ¿no? La verdad que las colonias padecieron muchos problemas en la década del 50, sobre todo, por diversos temas, ¿no? La seca, la langosta, el ganado lindante que invadía los campos cultivados de los colonos, las faltas de consumidores, las pequeñas concesiones de tierra que se le otorgaron a los colonos, todo esto generó muchísimos problemas, ¿no? Y un tercer consenso historiográfico es que a comienzos de la década siguiente, o sea, de la década de 1860, las colonias agrícolas rioplatenses van a comenzar a prosperar, ¿no? Y eso lo veo puntualmente en el caso de San José en 3 variables. Por un lado, y acá quiero remarcar esto, se toma o se ubica temporalmente el impulso económico de las colonias para la década del 70, porque se han estudiado muchísimo más los casos sobre las colonias santafesinas. Pero yo lo que veo, para el caso puntual de San José, es que la primera mitad de la década del 60 es donde se da su repunte, ¿no? De los primeros años que fueron difíciles, quizás se da incluso su momento más álgido, ¿no? Y que eso, no casualmente, coincide con el periodo en que funciona la Municipalidad de San José, que es entre octubre de 1863
y mediados de 1868. Y luego voy a explicar por qué me excedí ahí un poquito más a lo que es el título, que había terminado en 1866, ¿no? Estos tres variables que me dan para hipotetizar esta cuestión tienen que ver con el fortalecimiento demográfico, el crecimiento productivo de la colonia San José en la primera mitad de la década del 60, y en tercer lugar, la maduración institucional de la colonia con la implementación de la municipalidad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro donde vemos claramente que la colonia, en términos demográficos, crece hasta 1863. Esto está sacado de forma anual, ¿no? La tasa anual de población. Un crecimiento espectacular, un 35%, ¿no? Eso, por lo general, los pueblos, villas y ciudades de esa época no crecían tanto, ¿no? Y eso nos marca que en 1863 su población va a comenzar a decaer, con motivo de la creación de la villa de Colón, que incluso se crea como un puerto fluvial para la colonia San José para poder acceder a mercados con escalas más amplias. Colón va a acoger a muchas de las familias que habían compuesto en un principio la colonia San José, ¿no? Aquí el tema de las familias. Yo separé en este gráfico para dar cuenta de la gran diversidad de nacionalidades que constituían la colonia San José. Que si bien predominaban las familias suizas, en realidad eran de diversos cantones de lo que por entonces se llamaba la Confederación Helvética, ¿no? La actual República Suiza. Cantones ya sea del Valois, del Berna y de otros cantones menores. Lo interesante en este caso es que si bien la diversidad de nacionalidades en todas las colonias trajeron muchísimos problemas, una complejidad muy evidente, en San José no fue tan crítica quizás como se ha mostrado para las colonias santafesinas, donde directamente se fueron segregando cada una de las nacionalidades y fueron constituyendo sus propias colonias, ¿no? En San José es interesante que eso no sucedió. El tema de la producción ganadera. Acá yo trabajo bastante ahí al respecto en el capítulo, pero aquí solamente quiero mostrar una cosa, es que entre 1863 y el año 67, que es el momento que coincide, como hablaba hoy, con la implementación municipal de San José, es el periodo con mayor nivel de ganado vacuno, como pueden ver en toda esta serie. Eso va a propiciar muchísimos enfrentamientos con los estancieros locales, ¿no? Alrededor de la colonia, y muchos de esos enfrentamientos van a tener que ser intervenidos o van a intentar ser socorridos por la Municipalidad de San José, ¿no? Y luego lo vamos a detallar en un apartado específico. Y por último, la producción agrícola, el verdadero desideratum de por qué se fundó la colonia San José, sobre todo el trigo. La producción de trigo, como verán, también se dan entre 1863, 67, bueno, quizá va un poquito más en el tiempo, se dan los niveles más altos, ¿no? En general, lo que quiero remarcar de estos cuadros es que en la primera mitad de la década del 60 se va a dar el mayor impulso de la colonia, ¿no? Y que eso no casualmente va a generar la implementación municipal de San José, ¿no? Pero antes de pasar a eso, quiero decir dos palabritas sobre un tema. O sea, como antecedentes de la implementación municipal de San José, yo hoy les comentaba que funcionaba un consejo municipal entre los años 1858 y febrero de 1863. Ese consejo municipal estaba prescripto por el artículo 14 de los contratos de colonización que los migrantes firmaron con Urquiza en su debido momento. Pero ese consejo municipal funcionó de manera muy irregular, muy intermitente, inclusive tuvo algunos años clausurado, pero lo interesante es que muchos de sus reclamos, sus peticiones, van a ser continuadas, inclusive con mayor éxito, por la Municipalidad de San José,
que bueno, ese sería el segundo apartado, ¿no? Antes de pasar a describir cada uno de estos 3 puntos, me gustaría hacer una aclaración. La primera es que en 1860 Entre Ríos había sancionado su constitución, ¿no? Y el artículo 67 premeditaba que en un máximo de 3 años se debían instalar municipalidades en todos los departamentos de la provincia, ¿no? Estamos en 1863 y todavía no existía ninguna. El único antecedente es la de Paraná, que les comentaba hoy, que trabajo en el capítulo 1, pero que tiene otra naturaleza, otro corpus jurídico. Cualquier cosa luego lo puedo comentar. Por ende, podemos decir de que la Municipalidad de San José fue la primera corporación de esta índole abierta de acuerdo a la Constitución Provincial de 1860, ¿no? Ahí lo interesante es que se contaba con ley, se contaba con un proyecto de ley de municipalidades que se trató inclusive en la Cámara de Diputados en 5 sesiones, pero ninguna de ellas fue aprobada por distintos motivos, ¿no? Entonces vamos directamente a comentar de que esta municipalidad es un decreto que el gobernador Urquiza promulga en agosto de 1863. Voy a resumir sus cuestiones originales que trae este decreto. En principio podemos afirmar de que fue el único corpus jurídico, ¿no? Que reguló un ámbito municipal en las colonias agrícolas rioplatenses de esa época. O sea, quiere decir de que este proyecto, este decreto, mejor dicho, regulaba concretamente cuáles iban a ser las potestades, las prerrogativas, los procedimientos, las elecciones de la municipalidad, ¿no? O sea, regulaba todo el funcionamiento de la municipalidad. Por el contrario, en las otras colonias era como sucedió en San José en un principio, era un mero artículo, ¿no?, de los contratos de colonización que no daba muchísimas precisiones sobre ello, ¿no? Los fundamentos de este decreto son muy interesantes también. Urquiza, cuando lo promulga, da 3 justificaciones. La primera es que era una institución, la municipalidad, que el Consejo ya venía reclamando de hace tiempo, ¿no? Y eso le iba a dar más estabilidad al manejo de los asuntos de la municipalidad con una ley muchísimo más amplia. Segundo, es que se justificaba este decreto en que era una institución por el cual los colonos ya estaban acostumbrados. Y el tercero es que estaba premeditado en los contratos de colonización, ¿no? Y todo eso lleva a promulgar este decreto. Aquí hay muchos aspectos originales, yo trabajo la ley en profundidad en el capítulo, pero quiero remarcar 2 cosas. Primero, es que va a ser la única municipalidad de Entre Ríos con jurisdicción rural. Ahí vamos a ver muchas medidas que solamente lo encontré para esta municipalidad, por ejemplo, medidas paliativas para la extinción de la langosta, para regular los campos de pastoreo de los animales, para los montes comunes, ¿no?, o comunales. Son medidas muy excepcionales. En Entre Ríos, por lo general, todas las municipalidades del siglo XIX van a tener un carácter urbano, ¿no? Más bien, la zona de la campaña, las áreas rurales, estaban en manos del jefe político, que es otra autoridad. Entonces, esto como punto interesante. Y el segundo es que la municipalidad iba a tener un presidente nato, que quiere decir una autoridad designada por el Poder Ejecutivo, o sea, por el gobernador, que en este momento para San José va a ser el director de la colonia. Por ende, va a ser Alejo Peiret el presidente de la municipalidad en todo este tiempo. Eso es raro para el caso de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque ninguna municipalidad va a tener un presidente nato en todo este periodo, en Entre Ríos. Es decir, sus presidentes municipales eran electos entre los propios municipales, ¿no?, que a su vez eran electos popularmente. En este caso no, la colonia San José cuenta con un presidente nato, que es el director de la colonia, y eso lo asemeja en realidad, esto quiero ser claro, lo asemeja con todas las otras municipalidades de otras provincias de hoy, de nuestro actual territorio argentino.
Por ejemplo, en Buenos Aires también las municipalidades tienen autoridades que las designa el gobernador, que son el juez de paz, o en Ciudad de Buenos Aires el ministro de gobierno. En Santa Fe los presidentes de las municipalidades también son los jefes políticos, que los designa el gobernador. Pero aquí en Entre Ríos no. Hay un caso muy llamativo, las otras municipalidades en realidad, pero en este caso la de San José cuenta con esa característica. No obstante, es la única que yo he encontrado que tiene el director de la colonia como presidente nato, ¿no? Eso no había sucedido en ninguna otra localidad. Ahí quiero pasar a las elecciones, que se desarrollan en septiembre de 1863. Dos aspectos me llamaron terriblemente la atención. Primero, es la gran competencia electoral. Más de 40 colonos, por ejemplo, reciben votos en esa elección. Eso no era muy común. Por lo general, las elecciones municipales y provinciales, inclusive, se votaba por una lista única o incluso por una sola persona. Acá lo que vemos en los registros es que hay más de 40 colonos reciben votos, y siendo que se elegían solamente 6 cargos, ¿no? Cada uno con sus niveles, obviamente, pero sí es un hallazgo que esta gran competencia electoral que tuvieron estas elecciones de septiembre de 1863. Y el segundo, yo creo me llamó más la atención todavía, es el alto porcentaje de participación electoral. Y lo grafico con 3 cosas. Primero, bueno, votaban los hombres adultos, obviamente, en estado de emancipación, así rezaba la ley. En ese entonces eran 629 hombres adultos y se registraron en el registro electoral, valga la redundancia, confeccionado por el juez de paz de San José, que es Alejo Peiret. Se inscribieron 380 colonos para poder votar. Eso da un 60% de la población potencial para votar, ¿no? Y el segundo tema es la cantidad de este número de colonos que fueron efectivamente a emitir su voto, que fueron 166. Eso da, del registro electoral, una participación del 43%. Y si tomamos en términos generales que la población de San José era de 2.011 personas ese año, vemos que un 8% de la población sanjosecina fue a votar. Eso nos parece un número muy pequeño, pero si nosotros los comparamos con las elecciones municipales de otras provincias argentinas de ese periodo, no superaban el 2 o el 3%, ¿no? Acá en San José yo les hablo, un 8% de la población fue efectivamente a votar. Es un dato muy, muy alentador, ¿no? Que nos da la pauta para matizar una idea generalizada del siglo XIX en que las colonias carecían de vida política, ¿no? Como tradicionalmente se lo toma. Es decir, que los colonos presuntamente no participaban de las elecciones, no les interesaba ocupar cargos, y acá lo que mostramos es todo lo contrario, que hay una gran actividad electoral y política de los colonos por ese momento, y que incluso esta hipótesis se fortalece con el otro punto de este apartado, que son los miembros municipales. Si vemos los 7 miembros que las conforman, la mayoría de ellos son individuos exitosos en el campo económico, trayectoria en el campo de la administración, ¿no? De los asuntos públicos, con mucha militancia política también, porque incluso algunos de ellos habían participado en las revoluciones liberales. Algunos de ellos en el Consejo Municipal anterior que hoy le hablaba, y que incluso muchos de ellos van a continuar tanto en la Junta de Fomento de Colón como en la Municipalidad de Colón, que se abre años después, ¿no? Por ende, nos da la pauta de que eran actores ávidos de los asuntos. Sobresalieron 3 personajes, para mí, que son Alejo Peiret, que era el presidente de la municipalidad, Francisco Crepí, y el capellán de la colonia, y que a su vez obtiene los votos necesarios para formar parte de la municipalidad.
Pedro, me parece que se cortó. A su desempeño en la capilla, ¿no? Y aquí quiero marcar esto. Cot, en este caso, recibía un sueldo como capellán, pero no los municipales, ¿no? El cargo de municipal era ad honorem. En este caso, los municipales que están agrupados bajo el liderazgo de Francisco Crepi, es de algún modo el personaje que va a liderar los reclamos por las altas cargas impositivas que le generaba a la municipalidad tener que abonar el sueldo de este sacerdote. Bueno, generan una gran protesta, una movilización que las fuentes realmente marcan muy bien, y luego directamente van a terminar renunciando en medio de una sesión a la municipalidad, porque acusaban de la incompatibilidad del cargo de Cot. O sea, decían de que Cot no podía ocupar al mismo tiempo un cargo como capellán y a su vez como miembro de la municipalidad. Acá lo divertido, lo interesante es que Cot va a renunciar a uno de esos cargos, pero va a renunciar al cargo eclesiástico, ¿no? El cargo como capellán. O sea, quería seguir formando parte de la municipalidad. Y entonces ahí es cuando se recrudecen obviamente los conflictos, y Peiret, como presidente municipal, le suplica a Urquiza, al gobernador Urquiza, que tome una resolución sobre este tema, ¿no? O si aceptaba la renuncia de Cot, o si más bien aceptaba la renuncia de los otros 5 municipales, y bueno, y se convocaba nuevamente a elecciones. Y aquí quiero marcar la respuesta de Urquiza, porque interesante. Todavía no había mucha experiencia de qué eran las municipalidades, ¿no? Estaban muy en ciernes, y pensemos que el antecedente más inmediato, entre comillas, eran los cabildos, que se habían suprimido ya hace 30 o 40 años. Por ende, la respuesta o el desconocimiento, mejor dicho, de Urquiza, yo creo que habrá sido un punto a tener en cuenta allí. Y lo que plantea, su respuesta es bien concreta. Urquiza dice de que no puede echar a un miembro de la municipalidad que fue electo de manera legal y por el voto de los colonos, ¿no? Y a su vez, que también planteaba Urquiza que Cot, como había renunciado a su cargo de capellán, por ende defendía su derecho de formar parte de la municipalidad. Allí finalmente, yo creo que para gracias de todo, Cot se termina radicando en Colón, se va de San José, renuncia obviamente a la municipalidad, se asume como luego en la capilla de Colón, y muchos de estos conflictos, esto es interesante, yo lo prosigo ahí en el capítulo, muchos de los conflictos con estos individuos, con estos personajes, van a proseguir en Colón ya cuando se cree la Junta de Fomento, que va a estar compuesta por muchos de estos integrantes de la municipalidad, ¿no? Yo aquí tengo algunas hipótesis sobre por qué se da ese conflicto entre Cot, y más allá de su sueldo, ¿no? De esta discusión económica, de por qué se dan esos conflictos con la municipalidad, pero por cuestiones de tiempo voy a seguir de largo, cualquier cosa luego lo podemos charlar. Voy al otro problema, que es con el padre que asume después de Cot. Cot renuncia a finales de 1863, y recién en abril del 64 viene este nuevo cura de Grossi a la colonia. Ya venía con mucho conflicto en las anteriores localidades que se había desempeñado. Bueno, aquí tenía esta fuente que al final no la había mostrado de Peiret, pero en esta sí pueden ver cuál era la visión que tenía Peiret de este sacerdote, que venía siendo expulsado, como dice la fuente, de algunas localidades del estado oriental del Uruguay y también inclusive de Buenos Aires. Lo interesante es que este sacerdote se va a apoyar de otros cargos o otros agentes públicos que formaban parte de la colonia, como el comisario de policía, José Pacheco, y un estanciero muy importante de la zona como Luis Hugues, ¿no? Y van a promover un panfleto anónimo en donde acusaba muy gravemente a la municipalidad de San José.
porque, bueno, la municipalidad representada por Peiret en 1864, Peiret viaja a Buenos Aires, se entrevista con Mitre, con Bartolomé Mitre, el presidente de la Nación, para pedir un préstamo a la colonia, o sea, un préstamo concretamente a la municipalidad, y en esta Peiret llevaba una nota que supuestamente estaba escrita por Urquiza, en el cual Urquiza le recomendaba a Mitre que le otorguen ese préstamo, ¿no? Según el padre de Grozzi y los otros miembros que lo apoyaban, eso era mentira, Urquiza nunca se había pronunciado al respecto, y eso generó muchísimos conflictos violentos inclusive, que azotaron la colonia San José en 1864. Allí incluso estos conflictos excedieron claramente la escala local, ya tomaron un tenor a nivel inclusive provincial. Urquiza manda entonces un comisionado para investigar y fiscalizar el caso, para dar cuenta de ello. Y bueno, en síntesis, esto es un expediente judicial bastante largo, que yo lo trabajo ahí en la tesis, pero lo que finaliza exponiendo el comisionado, que es Pascual Calvento, pide la remoción, o sea, la salida del abad de Grossi y también de Peiret y de Crepí de la colonia San José, ¿no? O sea, pide su expulsión, literalmente. Se va a cumplir muy poco, solamente va a renunciar de Grossi a su cargo, luego va a asumir un nuevo capellán, Antonio Weber, pero Peiret y Crepí van a seguir varios años más como actores relevantes de la colonia, ¿no? Pero sí me gustaría marcar un solo punto, es que Peiret va a renunciar a uno de sus tantos cargos que poseía, ¿no? Porque le vengo hablando, era director de la colonia, presidente de la municipalidad, era juez de paz y otros cargos también. Bueno, aquí por este altercado va a renunciar a su cargo de juez de paz, que yo creo que es la figura que quedó más expuesta en realidad ese cargo como partícipe indirecto o directo de los conflictos que se desarrollaron. Voy al cuarto apartado, que es yo creo el último gran apartado del capítulo, y aquí es donde cuento con más cantidad de fuentes, por suerte, que pude nutrir de los archivos que mencionaba hoy. Más bien son problemas civiles que se van a dar entre los colonos y los estancieros aledaños a la colonia, y también en algunos casos entre los propios colonos, y ahí la municipalidad comienza a posicionarse como un claro espacio de mediación local, ¿no? No de intervención, eso es muy interesante. Todavía no va a tener prerrogativas plenas para intervenir directamente en tales conflictos. Habrá que esperar recién a la década del 70, la municipalidad de Colón, para que la zona tenga realmente una institución con facultades plenas. Pero sí es verdad que la municipalidad ya se va posicionando como un espacio de mediación. Aquí analizo un primer problema en los campos de Benítez, un monte concretamente. Juan Benítez era un estanciero local que había obtenido el título de propiedad de un campo enorme sobre el río Uruguay, y cuya propiedad dentro estaba el monte donde los colonos tradicionalmente se abastecían de leña y de madera. Este estanciero, pensemos que estamos en la década del 60, muchos historiadores nos han marcado como una etapa de reconfiguración de las formas de acceso a la tierra. Básicamente se afianza la propiedad privada, ¿no? Y por ende este estanciero quería obligarle a que los colonos, si quieren sacar leña de ese monte, bueno, que le paguen a él una contribución. Y a su vez quería privarle el paso por sus campos directamente. Cabe decir que este reclamo ya había sido iniciado por el Consejo de la Municipalidad, y lo va a proseguir la Municipalidad de San José los años después, ¿no? Y bueno, lo que tiene es que vemos que se perdura en el tiempo. En 1866 la municipalidad continúa, ya yo creo resignada, ¿no? Al no tener un respaldo por parte del gobierno a los cuales eran sus reclamos, termina implorando para poder comprar una isla, o sea, ahí se encontraba ese monte,
por los cuales era necesario sí o sí atravesar los campos de Benítez. Le pide poder comprar esa isla. El gobierno manda a un agente público, al delegado político de Colón, y aquí quiero hacer un punto aparte. Los delegados políticos y los jefes políticos, quizás más conocidos, son autoridades locales que necesitan ser investigadas, que no hay básicamente trabajos específicos sobre ello, y que la verdad hay muchísima cantidad de fuentes por si a alguien le interesa trabajar esa temática. En este caso es el delegado político de Colón, que realiza todo un relevamiento de la zona, un reconocimiento, y dice que es mentira lo que dice la municipalidad, de que esa isla no existe, de que las coordenadas que ellos daban eran mentira, y le otorga todo un informe al departamento topográfico de la provincia, y bueno, y en síntesis terminan fallando en contra de la municipalidad, o sea, en favor de Benítez. Lo interesante es que Urquiza, bueno, con toda esa información obviamente, y bueno, y luego el gobernador que continúa, que es José María Domínguez, van a tratar de buscar una salida convenida para ambas partes, ¿no? Por un lado, reconocer el título de propiedad de Benítez, porque eso le daba ingresos fiscales muy importantes a la provincia, pero por otro lado también que los colonos mantengan el paso para extraer madera y leña de ese monte. A juzgar por las fuentes, 1869 y la década del 70, los colonos seguían con el mismo reclamo, por ende no da la pauta de que fueron desoídos sus peticiones. Lo interesante es que ya no van a reclamar desde la Municipalidad de San José, porque vamos a ver que luego se suprime, sino que más bien ya reclaman desde la Junta de Fomento de Colón. Y aquí este hecho genera dos consecuencias, que las sintetizo. Primera, una pérdida de un recurso material muy importante para la colonia, como la leña y la madera. Y por otro lado, la primacía política del delegado político que tiene o que avasalla de algún modo la jurisdicción de la Municipalidad de San José, y que va a tener otra actitud por parte mucho más benevolente por parte del gobernador, ¿no? Y que ya nos está dando la pauta de este desplazamiento del poder y de la administración que se da desde San José a Colón. El otro problema que son con los animales sueltos que invadían los campos cultivados de los colonos y que se agravaban por la carencia de cercos adecuados, o sea, para delimitar las propiedades de los colonos, y que también se agravaba por la densidad poblacional. Este reclamo ya venía desde el primer día de la colonia. Ya en 1858 yo encuentro nota del Consejo Municipal reclamando sobre este tema. Y en general lo que reclamaba era que el gobierno obligase a los estancieros de la zona a que por las noches encierren a sus animales como ellos mismos encerraban a los suyos. Y aquí hay un hecho muy interesante, que la respuesta del gobierno va a ser contraria a los intereses que defendía la municipalidad. El gobierno se va a valer de múltiples autoridades y cargos que formaban parte del gobierno, como el ministro general de gobierno, el jefe político, el fiscal, que en síntesis todos van a determinar la culpabilidad de estos problemas a la negligencia y precariedad con que los colonos mantenían sus posesiones, ¿no? O sea, literalmente le echan la culpa de todos estos problemas. Y que aparte, muchos estancieros reclamaban en contra de los colonos que tenían animales cuando supuestamente ellos habían sido traídos a este territorio para dedicarse exclusivamente a la actividad agrícola, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas fuentes del Consejo Municipal que yo quise traer para compartir, en realidad leer rápidamente. No me voy a detener en cada una de ellas. Esta, por ejemplo, es la actitud que tiene el ministro de Gobierno, que un poco menciona esta cuestión en oposición a los reclamos de la municipalidad. Y bueno, fíjense que aquí inclusive habla de
las ingentes erogaciones que había hecho el gobierno para atraer a estos colonos y para que se dedicaran exclusivamente a la agricultura. Allí voy a sintetizar porque son muy interesantes las respuestas que le da Peiret como presidente de la municipalidad al ministro general de gobierno, que la sintetizan dos cosas. Primero, era mentira lo que decía el ministro, de que había montes por doquier para extraer leña y madera y con eso delimitar las concesiones de los colonos, ¿no? Peiret decía, ya no nos queda más monte y el único que teníamos, ahora este estanciero Benítez no nos deja usufructuarlo, ¿no? Y por otro lado se oponía a esto que estoy marcando, de que los colonos habían sido traídos solamente para dedicarse a la agricultura. Para Peiret en realidad debían combinar ambas actividades, la ganadería y la agricultura. Y bueno, y que por eso daba las razones de por qué el gobierno tenía que aceptar esa prerrogativa por parte de los colonos. Lo cierto, y antes de pasar al último apartado, es que en julio de 1864, y eso forma parte del último punto de este cuarto apartado, la municipalidad elabora un reglamento rural de 14 artículos, que lo encontré de casualidad en el Archivo General de la Nación, un documento re interesante, en primer lugar porque no se resguardan muchas ordenanzas de la municipalidad, todos los que conocen sobre el tema, el archivo de San José fue transferido a Colón y ahí, por lo que se conoce, toda la documentación de esos primeros años quedó muy deteriorada, se fueron perdiendo, y en este caso un valor muy grande dar con esta ordenanza, con este reglamento que establecía prohibiciones, multas, y que básicamente ordenaba todas las relaciones entre los colonos y estancieros, e inclusive entre los propios colonos, ¿no? Y es más interesante aún, puesto que hasta 1878, Entre Ríos no va a tener un código rural, ¿no? Y muchas de estas medidas que toma o que inicia la Municipalidad de San José van a ser tenidas en cuenta claramente para la elaboración, 14 años después, del Código Rural de la provincia de Entre Ríos. Bueno, y termino con el quinto, último apartado, que tiene que ver con las transferencias de las funciones que van desde la Municipalidad de San José a la Junta de Fomento de Colón. Esto es más que un capítulo, en realidad es un epílogo. O sea, trabajo muy brevemente cómo se da esa transferencia. Encuentro que hasta mediados de 1866, efectivamente, la municipalidad funcionó, ¿no? Sus últimas intervenciones son estos problemas con los estancieros que hoy estuvimos mencionando, pero lo cierto es que su supresión, su cese, se da entre 1867 y se formaliza en agosto de 1868, ¿no? Aquí lo que traje es un pedacito de una de las intervenciones que realiza un diputado de la Cámara Legislativa de Entre Ríos, en donde argumenta, como verán, muy elocuentemente, de por qué tenía que cerrarse la Municipalidad de San José. 1867, perdón, esto no lo marqué, se sanciona la ley de juntas de fomentos. Esta sí, va a ser la primera vez que para todos los departamentos se establecen juntas municipales, ¿no? Entre 1867 hasta 1872 van a existir en diversas localidades entrerrianas juntas de fomentos. Y el artículo 23, puntualmente, de esta ley, establecía el cese de la municipalidad de San José, y que, bueno, promovía las razones, ¿no? Como que este decreto que había promulgado Urquiza, no lo dice tan explícitamente, pero yo creo que se da a entender en mucha de su cita, bueno, solo podía durar, dice, lo que duraba el contrato de colonización, ¿no? Ya su sentido, su razón de ser no era anacrónica, no se concebía, porque lo que se preguntaban era por qué solamente San José iba a tener una municipalidad, ¿no? Previo, y todos los otros pueblos, villas y ciudades entrerrianas todavía estaban esperando esta institución que era muy necesaria y que todas las reclamaban, ¿no?
Entonces, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué San José iba a tener una municipalidad, ¿no? Y bueno, allí lo que vemos es que ya en 1867 no funcionaba efectivamente la municipalidad, no obstante esta ley la termina cerrando del todo, y aparte de otra razón, el diputado que defiende este cierre de la municipalidad es que los vecinos de San José iban a poder participar, y entre comillas digo legalmente, o sea, lo cito de manera literal, los vecinos de San José iban a poder participar legalmente desde la Junta de Fomento de Colón. Y por eso, en julio de 1868, se produce una elección inédita en la zona, ya que los vecinos de San José y de Colón eligen a sus propios miembros de la Junta de Fomento, y en agosto, o sea, el mes siguiente, entra ya en funcionamiento pleno esta Junta de Fomento de Colón, que dentro de ella va a tener a varios integrantes de la municipalidad que estuve hablando hoy, puntualmente a Alejo Peiret, a Francisco Crepí y también a Rodolfo Sierix, que era el secretario de la Municipalidad de San José y que nuevamente va a formar parte de la Junta de Fomento de Colón, y bueno, y que se dan todos esos acontecimientos también que hoy hablaba con respecto al capellán en ese momento de Colón, Lorenzo Koch, ¿no? Y bueno, termino con las conclusiones ahí del capítulo, que más o menos recapitulo estos 5 apartados en que se divide, y bueno, muchísimas gracias, y abierto para cualquier pregunta o intercambio o duda o cuestión que le interese que pueda ser útil y que pueda profundizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora, no sé si si me quieren pasé abrir. el tiempo, perdón, pero no sé si... No, está bien, estabas re embalado, no íbamos a decir nada. Uh-huh. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, hacer alguna pregunta, algún comentario. No tengan miedo. Hola, hola. Sí, se escucha, Isa. Ah, ¿cómo anda? ¿Cómo andás, Pedro? ¿Cómo va todo, compa? ¿Todo bien? Pero todo bien. Mira, te estaba escuchando ahí la exposición y me surgió una consulta de algo que estábamos charlando también hoy en otra instancia. En estos principios del municipio, ¿no?, que estás indagando, de las juntas de fomento, ¿cómo se maneja, o si has visto cómo funciona el tema de la justicia? ¿Está integrada? ¿La ejerce el presidente de la junta? ¿Quién ejerce la justicia? Por ahí capaz lo vi. Es re interesante, Aixa, esa pregunta, sobre todo cuando uno lo compara con la historiografía sobre construcción de jurisdicciones municipales en otro espacio de Hispanoamérica, donde la justicia sí va a formar parte de los municipios que se van creando, por ejemplo, en México o en Ecuador. Esos trabajos muestran muy bien que la justicia en primera instancia forma parte en sí de los municipios, ¿no?, de las diferentes denominaciones que tienen en esos territorios. Pero acá, por lo general, en la región rioplatense, no van a tener funciones judiciales concretamente las municipalidades. Sí tenían personería jurídica, todo ello, pero excepto en Buenos Aires, donde yo creo que ahí indirectamente las municipalidades tienen alguna que otra función municipal. ¿Por qué? Porque en los partidos de la campaña, las municipalidades están presididas por el juez de paz, esto que hoy comentaba, que es una autoridad designada, una autoridad de naturaleza judicial designada por el gobernador. Allí de algún modo el juez de paz forza, ¿no?, esa cuestión de articular justicia con el campo más bien administrativo de la municipalidad.
Pero en el caso de Entre Ríos y de casi todas las otras provincias, no tienen funciones judiciales las ni las juntas de fomento y luego las municipalidades. Se dividen en 5 grandes ejes las prerrogativas de la municipalidad, que son Hacienda, obras públicas, higiene, educación, y bueno, no me estaría acordando la quinta, bueno, Hacienda, educación, higiene, bueno, obras públicas, y la quinta me voy a acordar, pero concretamente no va a ser la justicia en sí. Inclusive yo lo que veo es todo lo contrario, son muchos conflictos judiciales que van teniendo estas municipalidades a lo largo de su trayectoria, y que van a terminar siendo dirimidas por agentes de la provincia, o incluso en el capítulo anterior de Paraná, por el Supremo Tribunal, digamos, de la Confederación, que va a tener que intervenir ahí en un litigio con un empresario del teatro de Paraná, y que en todas, en general, las municipalidades salen perdiendo casi todas las disputas judiciales que tienen en esta época. Y quizá lo único que quería marcar, para terminar, es que en la década del 70, ahí sí, hoy les comenté que se sanciona en mayo del 72 la Ley Orgánica de Municipalidades, y una de las atribuciones que va a tener la municipalidad va a ser designar la terna de jueces de paz, ¿no? Pero sería como la única ligazón con respecto al ámbito de la justicia. Pero bueno, muchas gracias. Acá Miguel, leo la pregunta, pregunta Miguel Continetti. Sí, ¿Las funciones del municipio de San José se vio en algún momento en contradicción o en choque con intereses consuetudinarios de la etapa anterior, o era ya un aspecto superado para esta década? Muy buenas preguntas, todas, la verdad que son cuestiones re interesantes. A ver si lo interpreto bien a Miguel. Habla de los intereses consuetudinarios, pregunto, del acceso a la tierra, ¿no? Esto de la idea de los derechos de posesión sobre la tierra, y no como un sentido de propiedad privada. No sé si se refiere a eso o no. Pero bueno, en este caso, lo que estuve comentando, que uno de los apartados es esa tensión que hay, sobre todo con los estancieros alrededor de la colonia, que van adquiriendo títulos de propiedad de la tierra, y que de algún modo van cercando, entre comillas, a la propia colonia San José, y que por eso la municipalidad tiene que al menos realizar reclamos, tratar de defender los derechos de sus propios representados, ¿no? O sea, de los propios colonos. En la mayoría de los casos, como hemos visto, es con poco éxito, ya que no tiene plenas facultades para intervenir sobre los derechos de propiedad privada de la tierra en este caso, porque eso tiene otra jurisdicción, más bien provincial, pero sí comienza a ser un caldo de cultivo y de canalización de los reclamos y peticiones que los colonos realizan respecto a esto. Pero aquí quiero marcar, y quizá le sigo preguntando si se refiere concretamente a los intereses consuetudinarios de la tierra, es que ya traen incorporado en sí los colonos el derecho de propiedad. Eso estaba premeditado ya desde los contratos de colonización, o sea, desde 1857. Es decir, los migrantes aquí no generan un contraste notable con los nativos del territorio, ¿no? Porque no conocen básicamente los derechos de posesión, sino que directamente cada uno adquiere su propia concesión, termina pagando mal o bien su propiedad, e incluso estaban exonerados de pagar impuestos, tenían una serie de beneficios
que ya los relaciona, los vincula más con un derecho liberal, entre comillas, de propiedad sobre la tierra. Por ende, no defienden derechos consuetudinarios los colonos, como si vemos muchos campesinos, y esto son temas que también me encantan, o sea, como lo vemos los labradores de esa época, nativos del territorio, que sí, en esa década del 60 comienzan a verse avasallados por esta propiedad y que van a ir perdiendo sus derechos de posesión. Pero en ese caso los colonos no defienden eso, sino que defienden tener al menos lo que sí estaba premeditado, esto es muy interesante, en los contratos de colonización, que era que la colonia tenía que tener un monte de propiedad común para los colonos, ¿no? Algo así como el Saltos de la Edad Media, ¿no? Un espacio comunal para este tipo de recursos. Pero hoy les mostré que es tan vertiginoso el crecimiento de su población que básicamente se va quedando sin tierra la colonia, y bueno, y eso va a generar, y a su vez muchos estancieros se van apropiando de tierras cercanas, y eso va generando obstáculos para que puedan explotar de manera más desahogada la tierra. Pregunto si se refiere a ello concretamente, y también agrego solamente esto, que yo creo que es propio de la Municipalidad de San José, no lo veo en ninguna otra, es que lo que sí defendían los colonos era su conocimiento previo de cómo funcionaban las municipalidades, porque la habían conocido en Europa. Tengamos en cuenta que hoy, como mencionamos, en la década del 20 y el 30 se van suprimiendo los cabildos en las distintas provincias, los estados provinciales van absorbiendo todas esas funciones, y en realidad hasta la década del 50 y el 60 no hay ninguna autoridad municipal, entre comillas, ¿no? Es una institución por eso muy, muy nueva, y por ende hay mucho desconocimiento todavía de cómo funciona, hasta dónde podían tener prerrogativas, cuáles eran los límites o iban a ser los límites de su jurisdicción. Y en este caso lo que los colonos sí defienden son sus experiencias europeas. Muchos ya habían participado en consejos municipales de Europa, y muchas de esas ideas la van a aplicar y a experimentar en San José, y yo creo que por eso Urquiza, en el decreto que promulga, lo dice claramente. Uno de los 3 fundamentos que da es esto, es este conocimiento sobre el ámbito municipal que traían los colonos, y que por eso también le servía a la provincia, porque, como digo, al no existir municipalidades, iba a ser como un ensayo, un muy buen ensayo esta colonia. Lo que pasa es que muchos diputados, como mostré a lo último, como que no le termina gustando mucho la idea de hasta dónde van avanzando estos gobiernos municipales, y por eso como que implícitamente le van poniendo freno, ¿no? Obstáculo a que intervengan en jurisdicciones que correspondían a la provincia, ¿no? Eso es propio de todos los procesos de municipalización, no solamente de Entre Ríos, sino que se ve en Buenos Aires, se ve en Santa Fe, en Corrientes, en todas las provincias. Acá hay unos comentarios también que dice Raquel Rojas. Si San José, según el documento que presentás, dice que una vez terminado el contrato colonial no tiene razón de ser, y por lo que leí en libros regionales funcionaba muy bien en la zona, el hecho de que se establece una colonia a 7 kilómetros es lo que lleva a perder cierta hegemonía sobre sus límites, porque Colón en principio dependía de San José. Muy buena también la pregunta de Raquel, y bueno, y desde ya le agradezco muchísimo en general, porque todas estas cosas me sirven para repensar, porque de hecho estoy ahora reflexionando recién sobre este tema de San José, y es verdad que también ocurrió en Paraná. La municipalidad, tanto en Paraná como en San José, funcionaban relativamente con normalidad, funcionaban bien. Y eso no es un dato menor, porque yo veo experiencias en Buenos Aires, en otras provincias, donde funcionaban re mal las municipalidades. Básicamente no había interés por parte de nadie por participar en ellas, y sin embargo en Entre Ríos sí, ya desde sus inicios hay mucha actividad, muchas
mucho interés por participar y todo ello. Y en el caso de San José no va a ser la excepción. Pero un poco como decía recién en la pregunta de Miguel, el gobierno provincial va poniendo frenos a esta acumulación de funciones que en la práctica, o sea, que formalmente o que informalmente las municipalidades van tomando y se van pasando de algún modo de las jurisdicciones que la ley les determinaba, ¿no? Y que van de algún modo tratando de cooptar algunas jurisdicciones que eran potestad de la provincia, ¿no? Por ejemplo, el tema de los ingresos fiscales, ¿no? Ciertos impuestos que van a tratar de aplicar y que el gobierno para nada va a estar contento que de algún modo pasen de ser impuestos provinciales ahora pasar a las arcas de la municipalidad, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en todos los años que muchos, tanto el gobernador, sino en general los diputados, ¿no?, que representan a cada uno de los departamentos, van viendo con muy mala cara a estas jurisdicciones municipales. Hay debates en la Cámara de Diputados casi todos los años, incluso como hoy le mencionaba al principio, ya había una ley en 1863 de municipalidades, y sin embargo recién en 1872, o sea, 9 años se posterga, se cajonea esa ley, y eso nos da la pauta que los legisladores no querían claramente instituir estas municipalidades. Y en el caso de San José, puntual, lo que se plantean los diputados, y que valga la redundancia, es el diputado por Uruguay, por nuestro departamento, es, bueno, esto es lo que decía, ¿por qué San José sí tiene municipalidad? Y Concepción del Uruguay, Paraná, que son ciudades mucho más grandes, más populosas, más importantes y todo, ¿por qué ellas no la tienen, no? Y entonces, en ese sentido, se lo empieza a mirar con cierta animosidad a esta potestad de la municipalidad de San José. Aparte que la ley de juntas de fomento, hoy les marcaba, la primera ley general para instituir o sea, juntas, en este caso, municipales, en todos los departamentos. Y uno de esos artículos se debatió, pero quizás no tanto en su esencia ese artículo, pero sí hubo algún pedido de diputado para que el autor de esta ley, que vuelvo a repetir, es un diputado por el departamento Uruguay, Moreno, le piden explicaciones sobre eso, de por qué iba a cerrar la municipalidad de San José. La ley de Junta de Fomento lo establecía así, tenía 24 artículos y el 23 establecía eso, literalmente que debía cerrar la municipalidad de San José, porque estaba funcionando de manera ilegal, entre comillas. ¿Por qué ilegal? Porque todavía no había una ley orgánica para todas las municipalidades. Entonces, esa es la excusa que dan para que se desplacen las potestades de San José a la Junta de Fomento de Colón. Y bueno, y ahí ya habría otro tema para charlar, que ya excede eso a lo municipal, de por qué San José va perdiendo de algún modo cierto peso político y administrativo en la zona, en desmedro, o en beneficio, mejor dicho, de la villa de Colón, que paradójicamente había sido fundada como un puerto simplemente para los productos de los colonos de la colonia. Eso ya excede a lo municipal, pero sí se crea una junta de fomento de Colón, como dije hoy. Bueno, y los diputados que eliminan la municipalidad de San José, es como que se excusan en decir, bueno, ustedes los sanjosecinos ahora no se pueden calentar demasiado porque pueden seguir participando, pero desde la junta de fomento de Colón. Y encima como que lo trata de convencer de que se van a ajustar a la ley, de algún modo, por primera vez. No sé si eso responde un poco a la pregunta de Raquel. Raquel dice que muchas gracias, Pedro, que te manda saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias. Y que sí, que responde. Después David Ruger dice, excepcional su exposición, Pedro. Los colonos, algo peculiar que tenían es que provenían de lugares con un preponderante libertad individual. Tal es el ejemplo de piamonteses, que eran los primeros del arco alpino en tener tolerancia religiosa, y tenían los habitantes del viejo reino piamontés
amplia potestad sobre los recursos naturales como el agua y los montes públicos. Lo que eran los piamonteses tenían autoridades municipales. Sí, muchísimas gracias, David. Y bueno, que también le mando un abrazo. Y esto aludo a una fuente nomás, que así como pienso titular el capítulo, que un poco se corresponde a ese comentario. Hay una fuente que dice así, como que la colonia era un estado independiente dentro de la misma provincia, o sea, dentro del mismo Entre Ríos. Esa frase lo dice el fiscal de la provincia, y yo creo que esto también responde un poco a lo que planteaba anteriormente Raquel, que bueno, se tenía como que la colonia San José se adecuaba a sus propias leyes y como que le gustaba poco, ¿no?, subordinarse a la jurisdicción provincial, y que por ellos, en las mismas cartas que manda Peiret, porque esto es muy interesante, los primeros años de la colonia, una estrategia para reclutar migrantes, claramente eran las cartas que a sus familiares le mandaban los colonos, inclusive el Consejo Municipal también mandaba cartas incentivando, estimulando a que vengan. Y una de los detalles que daban esas cartas era que allí, como dice David, los colonos gozaban de una preponderante libertad individual. Y dicen, los colonos decían de que tenían un régimen municipal único, que solamente en Europa habían experimentado algo así, ¿no? Y como que ellos mismos se sentían algo inédito, algo realmente muy original en el esquema político e institucional de la provincia, y ellos claramente se vanagloriaban de que eran la única colonia, la única localidad que tenía un gobierno municipal, puesto que el de Paraná, como había mencionado hoy, había sido suprimido en agosto de 1862. Por ese entonces y por 4 años, San José va a ser la única municipalidad de Entre Ríos, y eso los colonos lo van a poner en evidencia en múltiples, infinitas cantidades de fuentes que bueno, que por suerte tuve la suerte de recolectar, y sobre todo vuelvo a recomendar mucho en el Palacio de San José, que uno va con un pendrive y está todas las carpetas digitalizadas ahí sobre casi, diría, me animo a decir, casi toda la información que hay sobre la colonia San José de estos primeros años. ¿Alguien más? Acá Lucía Fernández. ¿Sí? Le agrego a David, que no pude terminar de decir, porque obviamente que si por mi fuera, que hablo hasta mañana, pero sí, esta cuestión de las nacionalidades es muy interesante. De hecho, los piamonteses van a ser aliados políticos de Lorenzo Cot, del cura, ¿no? Y hoy que hablabas de la hipótesis, justamente una de ellas. De hecho, inclusive Cot es uno de los que recluta familias para traer a la colonia entre el 59 y el 61, y que incluso le da un gran disgusto a Urquiza, porque uno de los presuntos condiciones que impuso Cot para reclutar gente de Europa era que tenían que sí o sí ser católicos, ¿no? Eso le cayó muy mal a Peiret, que desde allí ya comienzan los problemas internos con Lorenzo Cot, inclusive le cayó muy mal a Urquiza porque, bueno, contradecía a la libertad de cultos. Y dentro de su instancia en la municipalidad, Cot claramente se apoyan los piamonteses, que algunos son católicos más ortodoxos, yo creo que la mayoría, pero otros son más de tendencia moderada, pero en síntesis todos van a saltar de algún modo a su favor, ¿no? Acá Lucía pregunta, quería saber si en su investigación pudo encontrar algunas fuentes que indiquen conflicto de intereses en la determinación de límites de los territorios entre San José y Colón, como sucede con las controversias de pertenencia hasta la actualidad, por ejemplo, de quién corresponde jurisdiccionalmente proteger y preservar el museo y el patrimonio Molinos Porclas. Básicamente se pregunta la cuestión de la delimitación de límites, justo del territorio, digo, de San José y Colón. Sí, re interesante.
Para este momento, yo abandono Colón, digamos, ya cuando se suprime la municipalidad, ¿no? Perdón, abandono San José, allí. Lo que veo son más que conflictos, sí hay disputas entre San José y Colón, pero ya recién en la década de 1880, ¿no? En esa década, mi investigación va hasta 1883, recién en esa época comienzan a haber algunas disputas ahí sobre los límites de cada territorio, y que inclusive en San José imploran por la apertura nuevamente de una municipalidad, o sea, como que claramente no se sienten tan a gusto de formar parte de la municipalidad de Colón, ¿no? Porque cada uno tenía sus propios servicios, necesidades y demás. En la década del 70, cuando yo abordo la municipalidad de Colón, veo todo el tiempo esto, ¿no? Sobre, por ejemplo, en dónde invierten la plata del presupuesto de la municipalidad, porque obviamente los de Colón van a tratar de llevar todo para su localidad y etcétera, pero no conflicto en sí sobre territorio. Sí, vuelvo a repetir, creo que se salda recién a finales de la década de 1880, algunos límites allí, y bueno, y luego el gobierno de la provincia le concede nuevamente la potestad a San José de tener una municipalidad propia, pero ya estoy hablando de finales del siglo XIX. En el caso del departamento de Colón en sí, no hay muchos conflictos, y esto capaz que responde la pregunta de Lucía. No hay muchos conflictos porque sus ejidos, los ejidos municipales y los ejidos del departamento, el de Colón es uno de los primeros en mensurarse. Ya en la década del 60 se mensura, se establecen bastante bien cuáles son los límites del departamento, a diferencia sí de otros, que allí sí es verdad que hay varios más conflictos y que involucran a las municipalidades. Pero en este caso, entre San José y Colón, no va a haber eso. Inclusive, como mencionaba, la mayoría de estos municipales de San José van a seguir formando parte de las autoridades municipales que se van a establecer en Colón. Vuelvo a repetir, la Junta de Fomento dura en Colón, es la primera que se abre, eso también es un dato interesante, porque se abre un año antes de la ley de Junta de Fomento, también como novedad, ¿no? Como modelo, como ensayo, y la Junta de Fomento de Colón dura de 1866 hasta 1870, dura 4 años, luego por las rebeliones jordanistas termina cerrada, y bueno, y en esos 4 años vemos a todos estos municipales, ¿no? A Peireta, a Crepí, formando parte no solo de la municipalidad, sino también de las propias comisiones que se gestaban por temas puntuales para tratar con respecto al municipio. Pero conflicto no veo. Incluso se unen, ¿no? Porque, por ejemplo, Concot, que era capellán de Colón ya en ese momento, todos los de Colón y los de San José se unen para ponerse en su contra, ¿no? En esos años. David Rugier también hace otro comentario, dice, en lo referente a la puja entre Colón y San José, se dio y recrudeció con la creación del departamento Colón. Los conservadores tenían ideas muy afines a la idea de gobierno departamental, que la cabecera del departamento tenga todas las autoridades y gobierne sobre todo el territorio departamental. La autonomía municipal fue una de las banderas de la UCR contra los conservadores a comienzos del siglo XX. Bien, aquí agrego, y por eso lo vuelvo a repetir, yo creo que una de las cosas que por ahí uno se puede llevar, ¿no? a su casa con estas charlas, hablando de departamento, esto que habla David, hay una figura que no hay ningún estudio, ninguna tesis, ninguna investigación plena, que es la jefatura política, que tiene una jurisdicción departamental justamente como habla David, ¿no? Estas concepciones entre municipio y departamento es algo propio también de Entre Ríos, porque aquí, a diferencia vuelvo a repetir, de Buenos Aires, de casi todas las provincias, en todas ellas los municipios son municipios departamentos o municipios partido, como en Buenos Aires. En cambio, acá en Entre Ríos son municipios ciudades, ¿no? Son las ciudades cabecera, que en el caso de Colón pasa a ser cabecera,
del departamento en 1869. Pero las pujas, las tensiones, las negociaciones, los conflictos entre municipio y departamento, o dicho más claramente, entre municipalidad o junta y jefe político, son recurrentes. O sea, todo el tiempo, y eso lo vuelve un tema re interesante. Yo no estudio, no me puedo explayar demasiado porque si no la tesis no termina más, pero sí tengo que agarrar varias cosas sobre las jefaturas políticas, ¿no? De entender un poco cómo funcionaban, cuáles eran sus prerrogativas y todo ello. Pero la verdad que amerita una investigación. Si alguien en algún momento quiere tomar esa iniciativa y me puede escribir con tranquilidad, realmente se necesita una investigación sobre las jefaturas políticas de Entre Ríos, que son una autoridad departamental que preceden a las municipalidades, porque ya esta ley de jefaturas políticas es de septiembre de 1860. Y con respecto al último comentario que habla de la autonomía municipal, esto quiero agregar otra cosa, y también agrego, si alguno quiere tomar la posta para seguir investigando este tema, es que Entre Ríos, a diferencia de todas las otras provincias, tiene un gobierno municipal muy autónomo, ya desde los comienzos, desde su génesis hay una autonomía municipal bastante evidente en Entre Ríos, por lo menos si lo comparamos con lo que ocurría en otras provincias, que más bien los gobernadores van a centralizar, ¿no? Van a tratar de, con estos que les comentaba hoy, de imponerles presidentes en las municipalidades, o sea, siempre tener un actor ahí que juegue más para la provincia, que eso en Entre Ríos, la verdad que el gobierno deja un gran espacio para participar. Incluso mi investigación termina en 1883 y por eso el recorte. Ese año hay una reforma de la Constitución, uno de los capítulos es en régimen municipal y le da una autonomía plena gracias a los municipios entrerrianos. A diferencia de lo que ocurría para ese mismo momento en Santa Fe, donde directamente se suprimen un montón de municipalidades, hay conflictos todo el tiempo porque los habitantes quieren que se las abran, pero los gobernadores se ponen firmes y centralizan, y casi allí sí, como dice David, la Unión Cívica Radical se va a hacer eco de esos reclamos locales para presionar, ¿no? Por mayor descentralización. Pero en Entre Ríos lo interesante es que no ocurrió, y eso también amerita ser investigado de por qué no lo fue. Sí va a empezar a haber una centralización, y esto ya lo habíamos comentado con Iliana, que la verdad que me recontra alegra que también tomó la posta de estudiar temas ligados a las municipalidades. Es que en 1903, cuando se da una nueva reforma a la Constitución de Entre Ríos, allí sí se centralizan las municipalidades. A partir de ese año, por ejemplo, los intendentes de cada localidad pasan a ser designados directamente por el gobernador de Entre Ríos, ¿no? Y así va a prevalecer por lo menos hasta la década del 30, que también, dicho sea de paso, es verdad, como dice David, un gobierno radical en la década del 30 recupera nuevamente esa autonomía a los municipios entrerrianos, y que está claramente expuesta, esto, ¿no? Quizá no es un dato menor, yo no lo estudio, ¿no? Pero está expuesta claramente en la última constitución nuestra, la de 2008, donde uno de los puntos de esto, de que el gobierno provincial reconoce plenamente la autonomía municipal, ¿no? Pero bueno, yo ya no me voy tanto porque es suficiente hasta 1883 con la cantidad de temas y aristas que van surgiendo allí. Hago una última pregunta y ya vamos cerrando. Pedro, ¿en qué época se suprimen las jefaturas políticas? Bueno, re interesante, por eso vuelvo a motivar, a estimular si alguien quiere tomar esa bandera de investigar ese tema. No se suprimen, las jefaturas políticas se terminan muy a la larga, convirtiendo en las actuales jefaturas de policía. Lo que sí es cierto es, esto lo periodizo así, en 1860, en septiembre de ese año, se establece la ley de departamento de Entre Ríos, que crea 10 departamentos, y en cada uno de ellos van a haber un jefe político, que van a tener un montón de atribuciones municipales ad hoc
porque todavía no existían municipales, pero tiene algunos rasgos bueno, que en algún momento lo podemos conversar, que para mí lo contrastan, lo separan de un verdadero gobierno municipal, ¿no? Pero sí es verdad que muchos de sus servicios o funciones las cumplen los jefes políticos. Como digo, la periodización hasta 1872, los jefes políticos se van a tener que hacer cargo de las atribuciones municipales de cada una de las localidades. Hoy le hablaba, en Paraná funciona 1 año y medio una municipalidad y se termina rápidamente suprimiendo. Le hablé acá la de San José, que también dura 4 años. Luego viene la Junta de Fomentos, que es verdad, ahí se establecen en toda la provincia, pero ojo, solamente una va a seguir estando, y por eso yo la estudio, que era de Gualeguaychú, que es el otro capítulo. Todas las otras, por X o por B, terminan eliminándose, y los jefes políticos siguen cumpliendo esas, o siguen estando a cargo de esas funciones y prerrogativas del orden municipal, ¿no? A cargo ad hoc, podríamos denominarlo, hasta 1873. Yo hoy hablaba que en mayo del 72 se sanciona, la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí sí, ya va a crear al año siguiente, van a haber elecciones, todo, y en cada una de las localidades se crean municipalidades, y que, bueno, que hasta el día de hoy nunca han cerrado, ¿no? Por eso que yo denomino esa etapa, que lo estudio en un 4º capítulo, como de efectivización municipal. O sea, pasamos de una etapa temprana, muy intermitente de gobiernos municipales, a una etapa verdaderamente de consolidación de las jurisdicciones municipales en la década del 70, y aquí termino con esto. Los jefes políticos no se van a querer desprender tan fácilmente de esas potestades. Va a haber muchas luchas, yo veo muchos conflictos, muchas tensiones entre las municipalidades de esos primeros meses del 73 con respecto a las jefaturas políticas, porque no quieren largar claramente, no tanto las funciones, sino los impuestos que recolectaban, ¿no? Que una parte de ellos se lo quedaban como una partida para la jefatura. Y lentamente en el 70, la jefatura política, muy en contra de ella, pero se va reconvirtiendo en un ámbito policial, como yo creo que fue la naturaleza de por qué fue creada, ¿no? Como una autoridad de carácter departamental para encargarse de lo que se llama la alta policía, es decir, a temas de prevención y seguridad de delitos. No encargarse de lo que se denomina baja policía, que es, como diría Foucault y tantos pensadores, una policía que ejerce el gobierno de la ciudad, ¿no? La jefatura política, en este caso en el 70, entonces pasa a reconvertirse como en una policía bastante similar a la que tenemos hoy, con esos mismos escalafones, salarios. Otra diferencia, ellos sí cobraban salario, las municipalidades no, y bueno, eso lo lleva a reconvertirse en el 70, y hay muchísimas fuentes allí, así que si a alguno le interesa me puede escribir. Bueno, Pedro, te queremos agradecer, súper claro todo, también por dar líneas de investigación posibles de abordar, sobre todo porque hay muchos alumnos que tal vez quieren desarrollar alguna de estas temáticas. Así que los esperamos también el próximo miércoles. Nuevamente te agradezco, Pedro, por estos minutos que nos diste, y mucha suerte en la escritura de este capítulo. Los esperamos el miércoles que viene a las 6 de la tarde con la disertación del profesor, del doctor Rodolfo Leyes. Muchas gracias a todos, y bueno, nos estamos escuchando. ¿No? Muchísimas gracias. Muchas gracias.